Carta abierta a los católicos perplejos por Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 16. El neomodernismo. En el vocabulario totalmente renovado de los hombres de iglesia han logrado sobrevivir algunas palabras. La fe es una de ellas, aunque se usa con las acepciones más diversas. Sin embargo, existe una definición de la fe que no puede cambiar y el católico tiene que referirse a ella cuando no entiende nada de los discursos complicados y presuntuosos que oye. La fe es la adhesión de la inteligencia a la verdad revelada por el Verbo de Dios. La fe es la adhesión de la inteligencia a la verdad revelada por el Verbo de Dios. Creemos en la verdad que nos viene desde afuera y que no es una especie de producto de nuestro espíritu. Creemos a causa de la autoridad de Dios que nos revela esa fe, no por ningún otro motivo. Nadie tiene derecho a quitarnos esta fe y cambiarla por otra. Ahora vemos cómo va resurgiendo una definición modernista de la fe, que ya fue condenada por San Pío X hace 80 años, según la cual la fe sería un sentimiento interior y no habría que buscar fuera del hombre la explicación de la religión. La fe se encuentra en el hombre y en su misma vida, puesto que la religión es una forma de vida. De modo que la fe sería algo puramente subjetivo, una adhesión del alma a Dios inaccesible a nuestra inteligencia. Cada uno se ocupa de lo suyo y tiene su propia conciencia. El modernismo no es un invento reciente y ya no lo era en 1907, fecha de la famosa encíclica. El modernismo es el perpetuo espíritu de la revolución que quiere encerrarnos en nuestra humanidad y poner a Dios fuera de la ley. El modernismo es el perpetuo espíritu de la revolución que quiere encerrarnos en nuestra humanidad y poner a Dios fuera de la ley. Su definición falsa no pretende más que corromper la autoridad de Dios y la autoridad de la Iglesia. La fe nos viene del exterior y tenemos la obligación de someternos a ella. El que crea se salvará, y el que no crea se condenará. Marcos 16:16. Es nuestro Señor Jesucristo quien lo dice. Cuando fui a ver al Papa en 1976, me reprochó, con gran sorpresa mía, que yo les hacía pronunciar a mis seminaristas un juramento contra él. Me costó mucho comprender de dónde le habría venido ese pensamiento, pues es evidente que alguien se lo había insinuado para perjudicarme. Luego me vino una luz. Habían interpretado maliciosamente en ese sentido el juramento antimodernista que hasta entonces tenían que hacer solemnemente todos los sacerdotes antes de su ordenación y cualquier dignatario eclesiástico en el momento de recibir su cargo. El propio Papa Pablo VI había hecho ese juramento más de una vez durante su vida. Y veamos lo que dice ese juramento. Sostengo con toda certeza y sinceramente profeso que la fe no es un sentimiento ciego de la religión que brota de los escondrijos de la subconsciencia bajo presión del corazón y la inclinación de la voluntad formada moralmente, sino un verdadero asentimiento del entendimiento a la verdad recibida de fuera por oído, por el que creemos ser verdaderas las cosas que han sido dichas, atestiguadas y reveladas por el Dios personal, Creador y Señor nuestro, y lo creemos por la autoridad de Dios sumamente veraz. Ahora ya no se exige el juramento antimodernista antes de ser ordenado sacerdote u obispo.
Si se exigiera, habría aún menos ordenaciones que las que hay, porque se ha falsificado la noción de la fe y muchas personas, sin pensar que están obrando mal, se dejan influenciar por el modernismo. Por eso pueden creer que todas las religiones salvan. Si cada uno tiene una fe según su conciencia y ella es la que produce la fe, no hay motivo para pensar que una fe determinada salve mejor que otra, siempre y cuando la conciencia se oriente hacia Dios. En un documento de la Comisión de Catequesis del Episcopado francés se pueden leer afirmaciones como esta: la verdad no es algo que se recibe ni algo ya hecho, sino algo que se hace. Algo que se hace. La diferencia de perspectiva es total. Nos dicen que el hombre no recibe la verdad, sino que él la construye. Pero nosotros sabemos, y nuestra misma inteligencia lo confirma, que la verdad no se crea y que no somos nosotros quienes la creamos. Pero, ¿cómo defenderse contra estas doctrinas perversas que arruinan la religión y más cuando esos habladores de novedades están en el seno mismo de la iglesia? Gracias a Dios fueron desenmascarados desde principios de siglo de tal manera que podemos reconocerlos fácilmente. No pensemos que se trata de un fenómeno antiguo que solo interesa a los historiadores eclesiásticos, no. Pascendi es un texto que parece escrito hoy mismo. Es de una actualidad extraordinaria y pinta a esos enemigos del interior de la iglesia con una frescura que no puede dejar de admirarse. Esos enemigos son así, y cito: faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, se presentan con desprecio de toda modestia como restauradores de la iglesia y desprecian toda autoridad y no soportan corrección alguna. Su táctica consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y esparcidas acá y allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad éstas son perfectamente fijas y consistentes. Tropezamos en sus libros con cosas que un católico puede aprobar punto por punto y, pasando la página, con otras que diríanse dictadas por un racionalista. Reprendidos y condenados, continúan el camino emprendido, cubriendo su audacia con el velo de una sumisión fingida. Si alguien tiene la desgracia de criticar alguno de sus nuevos portentos, por monstruoso que sea, le acometen en escuadrón cerrado. Si lo niega, lo tachan de ignorante. Si lo abraza y defiende, le cubren de alabanzas. Aparece una obra que respira novedad por todos sus poros. La reciben con aplausos y gritos de admiración. Cuánta más audacia haya tenido un autor al romper con la antigüedad y al atacar la tradición y el magisterio eclesiástico, tanto más sabio se le considera. En fin, ocurre que las condenaciones de la iglesia alcanzan a uno de ellos, enseguida los otros se reúnen a su alrededor para colmarlo de elogios y venerarlo casi como un mártir de la verdad. De la encíclica Pascendi Passim. Todas estas pinceladas corresponden tan bien a lo que estamos viendo hoy, que se podría creer que han sido trazadas hace muy poco. En 1980, después de la condenación de Hans Küng, un grupo de católicos llevó a cabo frente a la Catedral de Colonia un auto de fe para protestar contra la decisión de la Santa Sede de privar al teólogo suizo
de su misión canónica. Se había preparado una hoguera sobre la cual se arrojó un maniquí y obras de Jung para simbolizar la prohibición de un pensamiento valiente y honesto. Del diario Le Monde. Poco antes, las sanciones contra el padre Poirier habían provocado otras protestas generales. 300 dominicos y dominicas redactaron una carta pública contra esas sanciones. Unas 20 personalidades firmaron otro texto. La abadía de Beaucaire, la capilla de Montparnasse y otros grupos de vanguardia fueron a ayudarles. La única novedad, si comparamos con la descripción de San Pío X, consiste en que ahora los modernistas ya no se esconden con falsas apariencias de sumisión, sino que se han armado de seguridad y no tienen que ocultarse porque tienen un gran apoyo en la misma iglesia, incluso la prensa. El modernismo no está muerto, sino que al contrario, ha progresado y continúa afirmándose. Sigamos leyendo la encíclica Pascendi. Después de esto, no hay por qué asombrarse de que los modernistas persigan con toda su ojeriza y acritud a los católicos que luchan vigorosamente por la Iglesia. No hay ninguna clase de injurias que no vomiten contra ellos. Si se trata de un adversario cuya erudición y vigor de espíritu le hacen temible, tratarán de reducirlo a la impotencia, organizando a su alrededor la conspiración del silencio. Eso es precisamente lo que ocurre hoy con los sacerdotes tradicionalistas, apartados y perseguidos, y lo que ocurre con algunos escritores religiosos y seglares que la prensa que está en manos de los progresistas no menciona nunca. Lo mismo sucede con movimientos de la juventud a los que se aísla porque siguen siendo fieles y cuyas actividades edificantes, como son las peregrinaciones, por ejemplo, no conoce la gente que se podría reconfortar con ellas. Continúa el Papa San Pío X en Pascendi. Si escriben historia, investigan con curiosidad y publican a la luz del día bajo pretexto de decir toda la verdad y con una especie de placer mal disimulado todo aquello que les parece que mancha la historia de la Iglesia. Dominados por ciertas ideas a priori, destruyen cuanto pueden las piadosas tradiciones populares. Hacen que parezcan ridículas ciertas reliquias muy venerables por su antigüedad. En fin, están poseídos por el vano deseo de que hablen de ellos, y eso no ocurriría, como se dan cuenta, si dijeran lo que siempre se ha dicho hasta ahora. Fin de cita. En cuanto a su doctrina, descansa en los siguientes puntos que se reconocerán fácilmente en las corrientes actuales. La razón humana no puede elevarse hasta Dios, ni siquiera para conocer su existencia a través de las cosas creadas. Como cualquier revelación exterior es imposible, el hombre buscará en sí mismo la satisfacción de la necesidad que siente de lo divino y cuyas raíces están en su subconsciente. Esta necesidad de lo divino provoca en el alma un sentimiento particular que de algún modo une al hombre con Dios. Esa es la fe para los modernistas. El alma crea a Dios y eso es lo que forma la revelación, nacida de dentro del hombre y no enseñada a él. Del sentimiento religioso se pasa al nivel de la inteligencia, que es la que elabora el dogma. El hombre tiene que pensar su fe. Es una necesidad para él, puesto que tiene inteligencia. El hombre crea fórmulas que contienen no la verdad absoluta, sino imágenes y símbolos de la verdad,
de modo que esas fórmulas dogmáticas están sujetas al cambio y evolucionan. Así se abre el camino a la variación sustancial de los dogmas. Las fórmulas no son simples especulaciones teológicas, sino que deben ser vivas para ser realmente religiosas. El sentimiento tiene que asimilarlas vitalmente entre comillas. Hoy se habla de vivir la fe. Para que sean y permanezcan vivas, continúa San Pío X, estas fórmulas deben ir aparejadas al creyente y a su fe. El mismo día en que cesase esa adaptación, se vaciarían de golpe de su contenido primitivo. La única solución sería cambiarlas. Dado el carácter tan precario y tan inestable de las fórmulas dogmáticas, se comprende muy bien que los modernistas las tengan en tan poca estima cuando no las desprecian abiertamente. El sentimiento religioso, la vida religiosa, es lo que tienen continuamente en los labios. Fin de cita. En las homilías, conferencias y catecismos se eliminan las fórmulas ya hechas. El creyente hace su experiencia personal de la fe y luego se la comunica a los demás por la predicación. Así se propaga la experiencia religiosa. Cuando la fe se ha hecho común, o como se dice ahora, colectiva, surge la necesidad de organizarse en sociedad para conservar y acrecentar el tesoro común. De ahí que se haya fundado una iglesia que es el fruto de la conciencia colectiva, o, dicho de otro modo, el conjunto de las conciencias individuales que proceden de un primer creyente que para los católicos es Jesucristo. La historia de la iglesia se escribe así. Al principio, cuando aún se creía que la autoridad de la iglesia venía de Dios, se concibió como una autocracia. Pero todo eso ya ha cambiado hoy. Como la iglesia es una emanación vital de la conciencia colectiva, la autoridad es un producto vital de la iglesia. Por eso es necesario que el poder cambie de manos y surja de la base. La conciencia política ha creado el régimen popular y en la iglesia tiene que suceder lo mismo. Si la autoridad eclesiástica no quiere provocar y fomentar un conflicto en lo más íntimo de las conciencias, tiene que doblegarse a las fórmulas democráticas. Ahora entienden los católicos perplejos dónde han ido a buscar sus ideas el cardenal Suenens y todos esos teólogos ruidosos. La crisis postconciliar está en perfecta continuidad con aquella crisis que se desató a fines del siglo pasado, recordemos que es el siglo XIX, y principios de el siglo XX. También comprenden ahora por qué los catecismos que sus hijos traen a casa empiezan siempre con las primeras comunidades que se formaron después del día de Pentecostés, cuando los discípulos sintieron la necesidad de lo divino con el impacto que provocó Jesús y vivían juntos una experiencia original. Ahora se explica la ausencia de los dogmas, la ausencia de la Santísima Trinidad, de la encarnación, de la redención, de la ascensión, de la transubstanciación, etc., en esos libros y en los sermones. El texto de referencia elaborado para la catequesis por el episcopado francés se extiende sobre la formación de grupos que serán mini iglesias, destinadas a recomponer la iglesia del mañana, siguiendo el proceso que los modernistas pretenden ver en el nacimiento de la iglesia de los apóstoles. Cito: en el grupo de catequesis, animadores, padres e hijos,
traen la experiencia que han vivido, sus aspiraciones profundas, imágenes religiosas y algún conocimiento de las cosas de la fe. Luego sigue una confrontación que es un requisito para la verdad porque pone en movimiento los deseos profundos de las personas y las compromete realmente hacia las transformaciones inevitables que supone cualquier contacto con el Evangelio. Puede que haya bloqueos, pero al final de una ruptura, de una conversación o de cierta muerte, puede tener lugar por la gracia la confesión de la fe. Fin de cita. Son los obispos los que en plena luz del día aplican la táctica modernista condenada por San Pío X en ese texto de referencia número 312. Todo se resume en este texto que acabamos de leer. Hay que leerlo otra vez con atención. Dice: el sentimiento religioso provocado por la necesidad, las aspiraciones profundas, la verdad que nace en la confrontación de las experiencias, la variación de los dogmas y la ruptura con la tradición. Para el modernismo, los sacramentos nacen también de una necesidad, pues, como ya hemos dicho, en su sistema la necesidad es la gran y universal explicación. Hay que dar a la religión un cuerpo sensible. Cito: los sacramentos son, para estos obispos del texto de referencia, puros signos o símbolos, aunque dotados de eficacia. Los comparan a ciertas palabras de las que se dice vulgarmente que han hecho fortuna, porque tienen la virtud de hacer brillar las ideas fuertes y penetrantes que impresionan y conmueven. Es lo mismo que decir que los sacramentos solo fueron instituidos para alimentar la fe, proposición condenada por el Concilio de Trento. Fin de cita. Volvemos a encontrar esta idea en Besret, por ejemplo, quien fue un experto en el concilio. Cito: no es el sacramento el que pone el amor de Dios en el mundo. El amor de Dios obra en todos los hombres. El sacramento representa el momento de su manifestación pública en la comunidad de los discípulos. Al decir esto, no pretendo negar en modo alguno el aspecto eficaz de los signos. El hombre se realiza también expresándose, y esto vale en el caso de los sacramentos como en sus demás actividades. De la obra De Comienzo en Comienzo, página 176. ¿Y las Sagradas Escrituras? Para los modernistas son el conjunto de experiencias hechas en una religión determinada. A través de esos libros habla Dios, pero el Dios que está en nosotros. Son libros inspirados, algo así como se habla de inspiración poética. La inspiración se equipara a la intensa necesidad que experimenta el creyente de comunicar su fe por escrito. La Biblia es una obra humana. En Pierre Vivant se les dice a los niños que el libro del Génesis es un poema escrito un día por creyentes que reflexionaron. Este libro, impuesto por los obispos de Francia a todos los niños del catecismo, respira modernismo en casi todas sus páginas. Hagamos un paralelo. El Papa San Pío X dijo: es una ley para los modernistas que solo puede determinarse la fecha de los documentos por la fecha de las necesidades a las que se enfrentaba sucesivamente la Iglesia. Por su parte, Pierre Vivant dijo: para ayudar a esas comunidades a vivir el Evangelio,
algunos apóstoles les escriben cartas que se llaman también epístolas. Pero los apóstoles, sobre todo, contaban de viva voz lo que Jesús había hecho en medio de ellos y lo que les había dicho. Posteriormente, 4 autores, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pusieron por escrito lo que habían dicho los apóstoles. Redacción de los evangelios. Marcos, hacia el año 70. Lucas, entre el 80 y el 90. Mateo, entre el 80 y el 90. Juan, entre 95 y 100. Estos autores contaron los hechos de la vida de Jesús, sus palabras y sobre todo su muerte y su resurrección para iluminar la fe de los creyentes. Fin de cita. El Papa San Pío X dijo: en los libros santos, dicen, hay muchos pasajes que hacen referencia a la ciencia o a la historia, en los que hay errores manifiestos, pero esos libros no tratan de historia ni de ciencia, sino solo de religión y de moral. Pierre Vivant dijo: el Génesis es un poema y no un libro de ciencia. La ciencia nos dice que hicieron falta millones y millones de años para que apareciera la vida. Los evangelios no cuentan la vida de Jesús como se cuenta hoy un acontecimiento por radio o por televisión o en un periódico. Fin de cita. El Papa San Pío X dijo: no vacilan en afirmar que estos libros, sobre todo el Pentateuco y los 3 primeros evangelios, se fueron elaborando lentamente, añadiéndose cosas a una narración primitiva muy breve, y se fueron introduciendo interpolaciones a modo de interpretaciones teológicas o alegóricas, o simplemente transiciones y suturas. Por su lado, Pierre Vivant dijo: lo que está escrito en la mayor parte de esos libros, primero había sido contado de padres a hijos. Un día, alguien lo puso por escrito para transmitirlo a otros, y sucedió a menudo que otras personas volvieron a escribir para otras personas lo que él había escrito. Año 538, el dominio de los persas. La reflexión y las tradiciones se convierten en libros. Esdras, alrededor del año 400, reúne diversos libros para hacer con ellos la ley o Pentateuco. Se redactan los rollos de los profetas y la reflexión de los sabios llega a producir algunas obras maestras. Fin de cita. Los católicos se sorprenden por el nuevo lenguaje utilizado en la Iglesia conciliar, pero tienen que saber que no es un lenguaje tan nuevo, pues Lamennais, Fuchs y Loisy lo empleaban ya en el siglo pasado, siglo XIX, y ellos mismos no habían hecho más que reunir todos los errores que se habían podido producir en el transcurso de los siglos. Que no nos engañen, la religión de Cristo no ha cambiado ni cambiará nunca.